Hola, buen día muchachos. Iniciamos con este nuevo bloque. Con esta imagen iniciamos este bloque. Te muestro lo que es el arco que se encuentra en Baja California Sur, ¿sí? Este arco se puede decir que es la última parte de tierra, que es la punta, podemos decir, de la península de Baja California. Algo que tú estás viendo aquí es de que hay tierra en el arco, y esto sucede cada 4 años, es un fenómeno que sucede y muchos de los lugareños pues lo visitan, van a pie a visitarlo cada 4 años, porque la mayor parte pues siempre está bajo el agua. Entonces la verdad es un espectáculo verlo, vamos a decirlo, sin agua. Entonces, como te decía, el arco es la última porción de tierra que tiene, o donde colinda en este sentido el Océano Pacífico con el Mar de Cortés o el Golfo de California, ¿sí? Así es como es esta imagen llamada el arco. Bueno, nuestro tema que vamos a ver hoy, es importante que tú al terminar este curso pues entiendas qué es masa, podrás responder qué es peso, y al mismo tiempo un objeto de 1 kilogramo tiene la misma masa y peso en la Luna. Bueno, al terminar este curso tú serás capaz de responder esto. ¿Seguimos? Bueno, el contenido específico para este bloque 6, masa y peso, es el tema que vamos a ver: por qué el peso de un cuerpo es distinto en la Luna y en la Tierra. Y para esto lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Bueno, con este GIF vemos ahí lo que es el pie de la primer pisada que hizo el astronauta Neil Armstrong, ¿sí?, sobre la Luna. Bueno, seguimos. Es importante aclarar qué es masa. Y la definimos de esta forma. Masa la podemos encontrar dos definiciones. Bueno, te doy una. Masa es la cantidad escalar definida por la relación de fuerza sobre la aceleración. La masa puede ser considerada como una medida del concepto de inercia, de manera que si la masa de un objeto es pequeña, tendrá poca inercia. La masa de un objeto no cambia al ser trasladada de un lugar a otro. La masa también la podemos definir de la siguiente forma: como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, de esta forma yo te puedo decir dos definiciones de masa. La masa se origina de esta fórmula, que es fuerza es igual a la masa por la aceleración, de tal manera que al despejar nos queda que masa es igual a la fuerza dividida entre el área. Entonces, así es como nosotros podemos obtener pues la masa. Seguimos. Bueno, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice de la siguiente forma: la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere como consecuencia de dicha fuerza. O también se lee así: la aceleración producida por una fuerza dada actuando sobre un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Aquí, como podrás darte cuenta, tenemos que una persona es un golfista, está aplicando una fuerza a la pelotita, ¿sí? Y esa misma persona golfista está aplicando una fuerza ahora a este camión. Si vemos, es la misma fuerza en ambos casos, ¿sí? En ambos casos, como en la pelotita y en golpeando el camión. La diferencia radica en la masa. La masa de la pelotita es pequeña, la masa del camión es mayor. ¿Qué vamos a obtener ahí entonces? Obtenemos lo siguiente. Y es ahí donde se dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que al aplicar una misma fuerza, ¿sí?, a la pelotita, pues la aceleración que vamos a tener será la misma, ¿sí? Será del mismo tamaño casi de la fuerza. De la misma forma, si golpeamos con esa misma fuerza un objeto que tiene demasiada masa, la aceleración que tendremos será pues muy menor, ¿sí? Entonces, la masa tiene mucho que ver, ¿sí? A mayor masa, podríamos decir, la aceleración es menor. A menor masa, la aceleración es mayor, podríamos decir, con referente a la fuerza, ¿sí? Bueno, podremos decir entonces que aceleración es igual a, la aceleración, perdón, es proporcional a la fuerza. Proporcional quiere decir que si uno incrementa, pues incrementa el otro. Si el otro disminuye, pues disminuye el otro. Esa es la palabra proporcional. Que la aceleración se incrementa, incrementa la fuerza, si hay una demasiada fuerza, también se incrementa la aceleración. Bueno, seguimos.
La segunda ley de Newton entonces la podemos expresar en esta fórmula, ¿sí? Que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dicho en otras unidades, decimos que la masa se representa en kilos y la aceleración se representa en metros sobre segundo al cuadrado. De tal manera que todo esto, kilogramo metro sobre segundo, se va a representar como Newton, ¿sí? Newton, que es la forma de representar, o se da en honor a Isaac Newton, la forma de medir la fuerza. Sí, claro, en el sistema inglés, porque en el sistema internacional, porque en el sistema inglés está el DINA. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios que más adelante te los voy a explicar, ¿sí? Son 2 ejercicios que hasta aquí están mostrados. Siguiendo, ¿qué es peso? Decimos que peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional que la atrae a la Tierra o cualquier astro hacia su centro. Entonces decimos que el peso es la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo, de tal manera que el peso que habrá sobre un objeto pues será distinto, todo va a depender del planeta donde estemos, ¿sí? Entonces el peso no es más que la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo, ¿sí? La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente: W es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Un objeto de 10 kilos tendrá un peso de 98 newtons y este mismo objeto con una masa de 10 kilos en la Luna tendrá un peso de 16 newtons. Quiere decir entonces que en la Luna hay menor fuerza de gravedad y por lo tanto tiene un menor peso. Así de sencillo. Bueno, aquí en esta imagen te muestro pues cómo en los distintos planetas que tenemos en nuestro sistema solar pues la aceleración de la gravedad es distinta, ¿sí? Donde la aceleración de la gravedad es más grande en Júpiter, ¿sí? Debido a que es uno de los planetas gaseosos pues más grandes que tenemos. Entonces Júpiter, ahí la aceleración de la gravedad es mucho mayor que en el resto de los planetas. Después sigue Neptuno, después sigue Saturno, la Tierra y después Saturno, ¿sí? Entonces todo está en base al tamaño, pero aquí como que no coincide, creo que no va a estar bien el dato de Saturno, siento que va a ser mayor, pero bueno, así esta imagen la encontré. Entonces con esto damos por hecho que la aceleración de la gravedad es distinta en cada planeta, y al ser distinta en cada planeta trae como consigo que los objetos tendrán diferente masa, ¿sí? Perdón, los objetos tendrán diferente peso. La masa será siempre la misma en todos los objetos. La masa quiere decir que no cambia, se mantiene constante, ¿sí? Quiere decir que si en la Tierra yo salgo con un objeto de una masa de 10 kilos, pues independientemente del planeta que visite, la masa se mantendrá igual, serán simplemente 10 kilos, mientras que su peso va a cambiar debido a la aceleración de la gravedad. Bueno, de la misma forma, es el mismo ejemplo que nos está aquí con una masa de 2 kilos de arroz. Es el mismo ejemplo que te explicaba. Bueno, en resumen, diferencias entre masa y peso. Las características de la masa, que es una cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Te decía que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar, quiere decir que no tiene dirección ni sentido, simplemente es una magnitud, ¿sí? Se mide con una balanza. 4. Su valor es constante, es decir, independientemente del lugar donde esté. Como te decía, la masa siempre será la misma independientemente del lugar del sistema solar o incluso de la galaxia de la galaxia, por citar. Las unidades de la masa son el kilogramo y también el gramo, ¿sí? Aquí la masa sufre aceleraciones, quiere decir que la masa, pues, al sufrir aceleraciones, quiere decir que la gravedad hace que se incremente su velocidad, ¿sí? Bueno, las características del peso son las siguientes. Es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos, como te decía, la constante de aceleración, por eso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Es una magnitud vectorial, porque tiene una dirección y sentido, desde luego. Se mide con un dinamómetro, es el instrumento que se utiliza para medir, en este caso, el peso. Número 4, varía según la posición, es decir, a mayor altura un cuerpo tiene menor peso. ¿Y por qué a mayor altura un cuerpo tendrá menor peso? Recuerda que al estar más alto, vamos a decirlo así, pues la fuerza de gravedad es menor, ¿sí? ¿Sí? Entonces la fuerza de gravedad es mucho mayor en el fondo que hasta arriba, ¿sí? A mayor altura, por decirlo así. Sus unidades de medida en el sistema internacional pues son el newton, es la forma de cómo medir el peso, es el newton, y el DINA se utiliza en el sistema inglés. Y como te decía, el peso produce aceleraciones, ¿sí? Bueno, estas son las características que podemos encontrar entre masa y peso.
podemos decir que no son lo mismo, son cosas distintas, ¿sí? Y estas mismas diferencias nos va a permitir entender que una cosa es masa y que una cosa es peso. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para medir el peso de una persona de 70 kilos. De acuerdo a la fórmula, masa por gravedad, pues la masa son 70 kilos, la gravedad 9.8 y el resultado que obtenemos es 686 newtons. Quiere decir que la masa de 70 kilos de una persona pues es de 686 newtons, por lo que sería incorrecto decirle a una persona cuánto pesas, ¿sí? Y si así fuera, le preguntáramos a una persona cuánto pesas, pues el resultado tiene que ser expresado en newtons, más no en kilos. Desgraciadamente confundimos cuando decimos cuánto pesas, damos un resultado en kilos cuando deberíamos darlo en newtons, ¿sí? Bueno, seguimos. Y tenemos un ejercicio que vamos a hacer más adelantito, te lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, estos son los instrumentos para medir la masa. Tenemos por el lado izquierdo una balanza granataria, se utiliza para medir la masa. Tenemos básculas digitales, ¿sí? Entonces esos son los instrumentos para medir la masa. Mientras que por el lado derecho tenemos instrumentos para medir el peso. Tenemos lo que se llamaban dinamómetros. Este dinamómetro puede ser digital o puede ser de un resorte, ¿sí? Entonces son instrumentos para medir la masa y para medir el peso. Te decía, para la masa, una báscula, ¿sí? Y para medir el peso, pues un dinamómetro, ¿sí? Bueno, seguimos. Por mi parte es todo. Si tienes alguna duda, espero tus comentarios en la publicación. Hasta luego.